Bien, la primera noción a la cual nos vamos a referir es la noción de identidad. Hay un fenómeno que ocurre con algunos conceptos, en particular con los dos primeros que vamos a analizar, con el de identidad y el de cultura, que son conceptos que tienen una gran tradición de análisis y de trabajo. Todas estas temáticas han sido tratadas ya por los griegos, de modo de que cuando uno habla de identidad o habla de cultura, bueno, está hablando de conceptos cargados de significaciones. Es por eso que es fundamental tener claridad acerca de qué nociones de esta identidad vamos a privilegiar y por qué. ¿Cuáles son los fundamentos que tenemos para ello? En primer lugar, tomemos la noción de identidad. Ustedes saben que cuando uno quiere tener una definición formal, oficial, existen lo que se llama en el ámbito de la lexicografía y en general de la cultura, lo que se llaman los documentos o aquellos libros que tienen un carácter canónico. Canónico se refiere a canon, es decir, a modelo, a aquello que es el paradigma, el modelo sobre el cual uno se rige para poder definir o establecer ciertos principios. En ese plano, entonces, existe, por ejemplo, el canon de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, donde están definidos los dogmas, donde están definidos todos los elementos fundamentales y esenciales de esa doctrina. En ese plano, entonces, hay en el ámbito de la lexicografía algunas obras que son canónicas. En primer lugar, en el caso nuestro, está el diccionario de la Real Academia Española. Por ejemplo, cuando en la jurisprudencia hay alguna duda, en el derecho hay alguna duda, la única obra aceptada como oficial para las definiciones de los conceptos es el diccionario de la Real Academia Española, en el caso de los hablantes de la lengua hispana. Y el diccionario de la Real Academia Española, entonces, nos va a permitir definir, a partir de un diccionario canónico, lo que es la identidad. Y la identidad aquí, ¿no es cierto?, se define en primer lugar como la cualidad de lo idéntico. Eso es muy propio de los diccionarios, ¿no? Definir por casi con la misma palabra. Hecho de ser una persona o cosa la misma que se supone o se busca. En matemática es la igualdad que se verifica siempre, sea cualquiera el valor de las variables que su expresión contiene. Eso es lo que nos señala la RAE como definición de identidad. Evidentemente que acá estamos, ¿no es cierto?, frente a una definición general, formal, que nos lleva a las raíces más antiguas de este concepto. En el fondo, ¿no es cierto?, la identidad es también un principio de carácter lógico que nos viene ya desde la tradición griega. Allá, ¿no es cierto?, se define la identidad como lo idéntico a sí mismo, aquello que muestra lo que yo realmente soy. En ese sentido, entonces, el principio de la lógica es que un objeto es idéntico a sí mismo. A es igual a A, por ejemplo. 1 es igual a 1. Y también hay un ámbito, una dimensión religiosa en este plano. Ustedes recordarán, sobre todo ustedes que son personas cultas y algunas de ustedes bastante creyentes, algunos episodios bíblicos. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, cuando Moisés va hacia el monte Sinaí y quiere conversar con Dios, y al remontar el cerro de repente descubre una zarza ardiente, y en ese episodio, ¿no es cierto?, él le pregunta: ¿quién eres tú?, a la zarza ardiente, y la zarza ardiente le responde: Yahvé, es decir, yo soy el que soy. Es decir, Dios se define a sí mismo como siendo Él mismo. ¿De qué otra manera se podría definir Dios si no es esa? Si se hubiese definido de cualquier otra, no sería Dios, evidentemente. Sería un no Dios. Es la única manera en que Dios puede definirse, sino siendo Él el que es. Y desde ese punto de vista, entonces,
nos lleva a que en las primeras épocas de la historia de la cultura occidental, la identidad tiene que ver con el concepto de mismidad. Así se le llamó en aquella época, ¿no es cierto? La mismidad. Y sobre la pregunta sobre la identidad entre los griegos y los filósofos y pensadores de la época, al centrarse en la mismidad, se genera la pregunta acerca del ser. Y hay todo un desarrollo filosófico en este tema, ¿no es cierto?, que es la ontología, que es la pregunta por el ser, el sentido del ser. Y cuando el hombre se pregunta por el ser, ¿qué descubre? Que hay ciertos rasgos que son característicos del individuo y de la especie. Al preguntarnos por la mismidad, al preguntarnos por el ser, ¿qué descubrimos? La esencia nuestra, lo que nos caracteriza como seres humanos. ¿Y qué nos caracteriza como seres humanos? ¿Cuál es la esencia del ser humano en general? Hay múltiples respuestas, algunas tomadas desde el ámbito de la fe, otras desde el ámbito filosófico. En el ámbito filosófico, ¿no es cierto?, se ha dicho que lo esencial del hombre es su capacidad racional, la capacidad de pensar. Otros señalan el lenguaje como el elemento característico de lo humano y del hombre en particular, hombre en el sentido hombre-mujer, ¿no? Es decir, la especie. Y en ese plano entonces hay una búsqueda de ese tipo de elementos. Sin embargo, hay otros, sobre todo algunos pensadores más contemporáneos, señalan a partir de estas reflexiones que señalan los filósofos, tanto los griegos medievales y modernos, como René Descartes, ¿no es cierto?, que nos plantea que el ser está en el pensar, pienso, luego existo. De modo que en ese sentido hay también una respuesta también que va en esa línea. Llegamos a algunos pensadores que nos plantean que en realidad la característica más básica, más profunda, es que el hombre es el único ser en la naturaleza del planeta que tiene conciencia de que tiene conciencia. Esto sería el elemento definitorio. Hay animales que tienen conciencia del mundo. Por ejemplo, un perro camina cerca de una fogata y si hay una brasa, una chispa que salta y lo quema, el perro se huye de ahí y no vuelve a pasar por ahí mismo, porque tiene conciencia del mundo, tiene conciencia del entorno, sabe que el fuego quema, por lo tanto se cuida del fuego.